Hola nuevamente, bienvenido a la siguiente clase 650. En medio de este tiempo de profundizar y desglosar lo más que podamos el método de Jesús para extender su reino. Y esta clase, la 650, se titula Levanta el arca y mójate los pies. Levanta el arca y mójate los pies. Como introducción, queremos recordar algo que seguramente ya sabes. El arca. El arca de la alianza fue un cofre o una caja de madera de acacia, dice la escritura, cuyo diseño fue dado por Dios a Israel a través de Moisés. Puedes leer más acerca del arca en Éxodo capítulo 25, del versículo 10 al 22. Fundamentalmente, el arca representaba, escucha, la presencia de Dios con su pueblo. La presencia de Dios con su pueblo. Era un símbolo, pero simbolizaba la presencia de Dios. Por tanto, el pueblo y principalmente los líderes y responsables, ellos eran los que tenían el privilegio de cuidar el arca y de transportarla. Leamos sobre ella en Primera de Crónicas 13:14. Dice así: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Y aquí podemos aprender por lo menos 3 cosas. Número 1, Obed-Edom simboliza a una persona que ama y practica la presencia de Dios en su casa. Y esta será la primera palabra clave del video de esta clase. Practicar la presencia de Dios en la casa. Practicar será la primera palabra clave. Número 2, el arca fue llevada al ámbito familiar, a la casa, y fue guardada durante 3 meses. Y número 3, el arca, que simboliza la presencia, trajo bendición a la casa de Obed-Edom. Y no solamente a la casa, sino más allá de ella, porque la Biblia dice que la bendición alcanzó todo lo que tenía. Siendo el arca un símbolo de la presencia de Dios, nosotros creemos y proclamamos esta palabra sobre las casas, sobre los pisos y sobre todo aquel que practica la presencia de Dios mediante los grupos de conexión. Nosotros creemos que así como Obed-Edom, como a él le aconteció la bendición de Dios, así también a todos los participantes de las reuniones de grupos de conexión les acontecerá. Entonces, por eso definimos que en toda comunidad de creyentes siempre se requerirá que se levanten los Obed-Edom que practiquen la presencia de Dios en las casas. Levantemos el arca y mojémonos los pies. Escuche con atención lo que dice el libro de Josué en el capítulo 3, del verso 12 al 17. Dice así: tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, amén, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Verso 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, muy importante, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. Dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar del Araba, el mar salado. Dice que se acabaron y fueron divididas. Y lo más importante, dice, y el pueblo pasó en dirección de Jericó.
Verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. Y dice la Escritura, y todo Israel pasó en seco. Escúcheme, Israel está preparando su incursión en la tierra prometida. Ellos comenzarían la conquista, pero había un obstáculo. Había que pasar el Jordán. Por ello Dios requirió que algunos tomaran la iniciativa y fueran primero y abrieran camino para los demás. No solo eso, estos pioneros tenían la responsabilidad de dar seguridad al pueblo mientras cruzaban el Jordán. Ellos fueron llamados a pagar un precio más alto para servir a los propósitos de Dios, servir a la gente sacrificialmente más allá de su posible recompensa, gratitud o reconocimiento. Escúcheme, podemos extraer profundas lecciones de estas dos historias. Número 1, el arca es la clave. Por tanto, el arca hay que cargarla. ¿Puede ver el simbolismo? Obed-Edom guardó el arca en su casa, pero Josué y los líderes la sacaron. La levantaron para que todo el mundo la viera, la transportaron en una operación de conquista. Yo espero que usted esté recibiendo por el Espíritu todo lo que esto significa. Sin duda, aquí vemos nuevamente el simbolismo que apunta al balance que hemos mencionado. El balance entre lo público y lo privado, entre lo que hacemos con la presencia de Dios en las casas y en la ciudad. Nosotros estamos en una operación de conquista. Estamos conquistando esta ciudad para Dios. Estamos cruzando un Jordán. Hay obstáculos. Abrir un grupo de conexión en la ciudad es nuestra forma de conquistar esta tierra prometida. ¿Ve el simbolismo? Estamos en la misma operación que Israel con Josué. Llevamos el arca a lugares donde Dios ha puesto sus ojos para la conquista de almas. Número 2, hay que cargarla. Es un llamado a asumir la responsabilidad y el trabajo que otros no harían. Servir en un equipo de enviado y en un grupo de conexión es un trabajo para Dios. Siempre recordamos esta frase. Entre semana predicamos la palabra en los equipos de enviados y en los grupos de conexión. Y el domingo, el día del Señor, celebramos a Dios y al fruto de la jornada realizada. Cargar el arca es un trabajo. Recuerde que en la oración por las mies, en el método de Jesús, en Lucas capítulo 10, se pide que oremos por obreros y usted es uno de ellos. Número 3, hay que mojarse los pies. Y eso significa que nos mojaremos los pies para que otros pasen en seco. Mientras nosotros nos mojamos, otros pasarán en seco. Y eso es un llamado claro de Dios, a asumir un sacrificio mayor. Recuerde que el liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Hay que sacar el tiempo, salir a predicar alrededor del piso de la casa, preparar la reunión, estudiar la palabra, sí, preparar la enseñanza. Estas son cosas que requieren un esfuerzo que quizás no todos valoren, pero la buena noticia es que Dios es el que bendice tu trabajo y toda la obra de tus manos. Dios nos está entrenando para tomar la iniciativa y mojarnos los pies, y Él va a proveer, porque cuando Él da la visión, también da la provisión. Número 4, esperamos milagros al cargar el arca. El río Jordán se detuvo, así los obstáculos también se detendrán. Asimismo, creemos que Dios respaldará nuestras reuniones, nuestro trabajo, público o privado, lo respaldará con milagros. El principal milagro es el de la salvación de las almas y verlas crecer a la imagen de Cristo.
Luego de eso, claro que sí, sanidades, liberaciones, milagros y todo cuanto el Señor quiera hacer en medio de nuestro grupo de conexión y de nuestro equipo de enviados. El Jordán es lo que nos impide avanzar, pero vamos con fe a enfrentar nuestros Jordanes. Demos pasos de fe y obediencia. Carguemos el arca que Dios va a dividir el agua en dos. Y número 5, hay que esperar a que otros pasen. La historia bíblica nos habla de que hay que quedarse en medio del Jordán, mientras los demás disfrutan de un paso seco, rápido y ligero. Y esto nos indica la naturaleza completa de nuestro llamado. Hay que perseverar en nuestro grupo de conexión y en nuestro equipo de enviado. Disfrutemos contemplar el cómo Dios nos usa para bendecir a otros. Alguien tiene que cargar el arca y mojarse los pies. Y esta será la segunda palabra clave del video de esta clase. Cargar. Cargar será la segunda palabra clave del video de esta clase. Contamos con usted que se nos unirá para hacerlo. Bienvenido nuevamente al trabajo de los equipos de enviados y de los grupos de conexión. Hablemos ahora del liderazgo de un grupo de conexión. Lo primero es identificar la figura del líder del grupo de conexión. El líder es la persona responsable o principal responsable del impulso y la puesta en marcha de toda la visión de ganar, consolidar, discipular y enviar en la casa o el piso donde funciona el grupo de conexión. El líder es el impulsador principal del trabajo de pastoreo de las personas que pertenecen al grupo de conexión y las que asisten a la reunión. Luego tenemos al colíder. El colíder es la persona que funge como la mano derecha del líder. Es como el Bernabé o el Timoteo del Pablo, que en este caso sería el líder. Es su compañero misional. Es quien le ayuda en el cumplimiento de todas las metas que se han definido. Y es muy importante precisar que el líder y el colíder son los que forman el equipo de enviados del grupo de conexión. Son el equipo de enviados que trabaja misionalmente en ese punto de la ciudad donde se ubica la casa del grupo de conexión. Luego, una persona también muy importante es el anfitrión. Es el que representa el dueño o el responsable de la casa. Es la persona que ayuda en la preparación del lugar de la reunión del grupo de conexión y vela por los aspectos logísticos de la realización eficaz de la reunión. También es de un soporte espiritual muy importante para la reunión, ya que el anfitrión también es una persona que también está entrenada. Ahora pongamos el enfoque en el líder del grupo de conexión, porque aquí vamos a establecer unas verdades muy importantes. Todo cae o se levanta según sea el líder. Eso nos lo ha compartido nuestro amigo pastor John Maxwell. Una realidad indiscutible es que el líder marca la pauta de lo que sucede en el grupo de conexión. El líder marca el impulso de la labor evangelística que se genera en la reunión. Un buen grupo de conexión comienza con un buen líder. Una buena reunión comienza con un líder que se prepara en oración, en la Biblia, que prepara su clase, que no improvisa, que es puntual, que cuida su apariencia personal, que tiene seguridad, que inspira confianza y respeto. Si el líder tiene una relación vibrante con Jesucristo, el equipo de conexión tendrá éxito. Un líder de grupo de conexión debe ser un líder siervo, un león con corazón de cordero. Por tanto, expresa las siguientes cualidades determinantes. Escuche bien. Número 1, santidad personal. Número 2, es una persona de oración y estudio de la palabra. Número 3, es una persona que cuida su vida familiar y financiera. Número 4,
es intachable en cuanto a su relación con la iglesia. Esto tiene que ver con su testimonio público. Número 5, debe poseer entusiasmo contagioso. Número 6, debe tener un testimonio claro y firme. Número 7, debe tener dedicación. Número 8, debe tener disponibilidad de tiempo. Número 9, debe tener una vida guiada por el Espíritu Santo. Y número 10, ser disciplinado, fiel e idóneo para enseñar. Al pensar en estas cualidades que deben ser visibles en la vida de los líderes siervos en general y en especial el líder de los grupos de conexión, entendemos que solo hacer la Academia de Desarrollo de Vida no es suficiente. Usted puede ser muy bueno en adquirir, retener y administrar conocimiento e información, pero eso no le hará un buen líder siervo que cumpla con los propósitos de Dios. Darle un marco meramente académico al discipulado no debe ser el enfoque. Usted debe tener un enfoque espiritual amplio. Esto hará la diferencia. La inteligencia viene de acumular y administrar el conocimiento, pero la sabiduría viene de aplicar ese conocimiento en su vida y en la vida de quienes les rodean. Si su vida no está cambiando a la imagen de Cristo, usted no podrá ser usado por Él. Un buen líder es aquel que modela el carácter de Cristo integralmente. Este es el interés de Dios, de los pastores y de todo el equipo de la ADB. Por tanto, un líder de grupo de conexión procura en su vida una capacitación continua. No se conforma con lo que aprende o aprendió en la ADB, ni lo que aprende los domingos en la iglesia. Él o ella debe ir siempre más allá. La preparación autodidacta y continua del líder del grupo de conexión debe mantener el enfoque en 5 áreas principales. Número 1, el área espiritual: oración, ayuno, lectura de la palabra y congregarse. Número 2, en el área intelectual: la lectura, ver buenos programas y oír buenos mensajes. Número 3, el área emocional: cuidar sobre todas las cosas su corazón, practicando el perdón. Número 4, en el área física: debemos estar y mantenernos los más sanos posibles y ser también testimonio en esta área. Y número 5, en el área social: debemos tener buena relación con todo el mundo en cuanto dependa de nosotros. Hablemos del líder y el grupo de conexión ideal. La Biblia nos muestra un ejemplo precioso de lo que sería un grupo de conexión ideal. Se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 10, del versículo 1 al 48. Es el grupo de conexión que se sucedía en la casa de Cornelio. Y de verdad que te invito a leer esta porción bíblica y a estudiarla con detenimiento. Cornelio no era un convertido, pero era piadoso, temeroso de Dios y generoso. Y estas fácilmente podrían ser 3 cualidades características de un hijo de paz. Muy importante. Lo que podemos ver es que Dios dirigió todo por medio de su Espíritu Santo para que un enviado suyo, en este caso Pedro, se movilizara para bendecir toda la casa de Cornelio. Pongamos el enfoque sobre Pedro como enviado de Dios y como líder de este grupo de conexión. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Y luego, ¿qué estuvo dispuesto a hacer? Podemos aprender varias lecciones de Pedro. Número 1, Pedro estaba en ayuno y oración. Dios nos muestra a Pedro practicando la presencia de Dios de forma individual. Estos son 2 protocolos básicos de la vida de todo siervo de Jesucristo. Número 2, Pedro estuvo dispuesto a interrumpir su agenda personal, su planificación. Él obedeció el ir con los mensajeros de Cornelio. Él obedeció la visión y la instrucción del Espíritu Santo. Número 3, Pedro se movilizó. Pudo haber dicho, yo soy el apóstol Pedro, estuve con Jesús,
vengan ustedes, pero no, él practicó el id. Él practicó el id. Hay que ir donde el Señor indique. Ser un enviado significa movimiento. Él nos sacará de nuestra comodidad. Número 4, Pedro estuvo dispuesto a amar a quienes menospreciaba. Dios da grandes lecciones personales a cada enviado que se pone en sus manos. Escucha, tu servicio en la misión no es la culminación de tu discipulado, sino más bien una extensión práctica del mismo. El Señor te seguirá enseñando cosas. Ahora, mientras eres usado para sus propósitos, obedeciendo el método de Jesús para extender su reino. 5. Pedro estaba listo para predicar. Y predicar un mensaje cristocéntrico a Cornelio y a toda su casa. Puedes ver el detalle del mensaje en el verso 34 al 43. Y como siempre me gusta decirle a quienes sirven al Señor conmigo, siempre debes tener un mensaje para predicar. Y número 6, Pedro puso su enfoque en el bautismo en agua como sello de la entrega de Cornelio y de su casa. Un líder de conexión sabe que gana a una persona cuando la lleva al bautismo. De verdad que te animo a que revises con profundidad el caso del equipo de conexión ideal de Hechos capítulo 10, porque estas son situaciones en las que Dios nos introducirá para obedecer el método de Jesús para extender su reino. Es de gran bendición ver cómo Dios tenía a Pedro, un enviado, listo y preparado y dispuesto para ser usado e impactar una localidad a través de una casa, la casa de Cornelio, la casa de un hijo de paz. Ese será nuestro trabajo el resto de nuestra vida de obediencia a Cristo. Así que no dejemos de aprender. Y esta afirmación de que este será nuestro trabajo para el Señor el resto de nuestra vida aquí en la tierra, me lleva a que a partir de ahora ya sabemos lo que debemos hacer. Ya sabes lo que debemos hacer. Y en medio de esa verdad, se me viene una confrontante porción bíblica que dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara y apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: siervo, pasa y siéntate y relájate en la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado o lo que se le había mandado? Dice el Señor Jesucristo: pienso que no. Así también vosotros, escucha, cuando hayáis hecho todo lo que se les ha ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso está en Lucas 17, del versículo 7 al 10. Y medito, ¿por qué viene esta porción bíblica en medio de este momento de esta clase? Y tengo la respuesta. Dios la ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón justo al momento de hacer esta clase. Y yo creo saber por qué. Lamentablemente, el mundo es contrario a Dios y todo lo que Él se plantea. Pero nosotros somos siervos de Jesucristo. Y luego de que el mundo nos exprima, sí, porque nos las pasamos arando o apacentando ganado en el campo, o lo que es lo mismo, trabajando en nuestras jornadas diarias. Luego de eso, todavía nos estará esperando nuestro deber de servir a la mesa del Señor, es decir, atender a los negocios del Padre. Y cuando lo hayamos hecho,
Cuando hayamos obedecido, no nos consideremos los más grandes e imprescindibles ungidos de Dios, porque la verdad es que apenas habremos alcanzado el nivel de siervos inútiles. Porque nunca, pero nunca pongas esto como excusa para no cumplir tu deber. No pongas como excusa tu trabajo en el mundo temporal como excusa para no hacer ni cumplir tu deber. El llamado es: atiende a tu misión en la ciudad con tu equipo de enviado y con tu grupo de conexión. Hazlo, aunque muchas veces estés cansado. Todo siervo útil al Señor comienza desde el nivel del siervo inútil. Esta será la tercera palabra clave, porque estamos llamados a ser siervos inútiles para ir a por más. Inútil será la tercera y última palabra clave de este video. Ponga una línea de compromisos mínimos. Obedezca el método de Jesús para extender su reino. Sea fiel en lo poco y Él le pondrá en lo mucho. Ya Dios revelará a su tiempo las cosas más grandes que tiene para usted. De momento, obedezca lo que se le ha mandado. Estemos dispuestos a hacer como el enviado Pedro en Hechos capítulo 10. Conclusión de esta clase: alguien debe hacer más que el resto. Alguien debe correr los riesgos que otros no correrán. Alguien debe creer antes para que otros puedan creer después. Alguien debe obedecer antes para que otros obedezcan después. Levanta el arca y mójate los pies significa hacer los sacrificios que otros no están dispuestos a hacer. Significa aprender a trabajar en equipo y en unidad. Significa aprender a seguir y a obedecer. Levantar el arca y mojarse los pies es creer que los problemas que estamos viviendo no nos detendrán, sobre todo el problema del cansancio del trabajo. Es también creerle a Dios y a su palabra, porque sobre los desafíos que se presentan, Dios siempre tendrá una victoria. Mojarse los pies es desechar todo pensamiento de fracaso y de derrota y decir: no me ahogaré en este río, sino que pasaré y otros pasarán conmigo, porque la presencia de Dios va conmigo. El arca debía ser levantada y llevada, puesta en alto. Levantemos el testimonio de Jesús en nuestra ciudad y en nuestras casas. Vamos a abrir muchos grupos de conexión. Levantemos el arca de Dios en nuestra ciudad, trabajando bajo la visión de los grupos de conexión y los equipos de enviado. Queremos que nuestra familia, amigos e iglesia lleguen a la tierra prometida. Dios esperó el momento de contacto entre los pies de los pioneros que levantaban el arca, porque el momento del contacto era el momento de la obediencia. Es el momento de la fe perfecta, esa fe que obedece, esa que desata los milagros. En la iglesia tenemos una visión de trabajo, extender el reino de Dios en la ciudad, y por eso hablamos de grupos de conexión, de equipos de enviado, de discipulado en la Academia de Desarrollo de Vida Online. Hablamos de devoción diaria y discipulado continuo. Hablamos de oración, de ayuno, de alabanza, de adoración. Esa es la visión. Únete, toma tu parte, arrima el hombro y ayúdanos a cargar el arca. Y cuando te llegue el momento de mojarte los pies, de la jornada después del cansancio, después de arar o apacentar ganado en el campo, después que llegue ese momento, no falles, solo esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Dios abrirá camino donde no lo hay. Antes de terminar y despedirnos, vamos a definir la directriz número 5 de esta semana. Gestación de nuevos equipos de enviados y grupos de conexión
rumbo a la multiplicación. Y hay una modificación sustancial, pasaremos a la acción. Por eso esta directriz número 5 se titula oraremos, ayunaremos y accionaremos. Accionaremos. Ha llegado el momento de pasar a la acción. Y la directriz que sigue, la número 13, dentro de todo lo que venimos haciendo, es que vamos a seguir orando y ayunando, ahora por los 12 aspectos incluidos en la directriz número 1, 2, 3 y 4, como lo hemos venido haciendo. Pero ahora accionaremos. Esta semana, semana número 5, tú debes concretar y reportar la persona con la cual harás binomio. Después de reunirte con ella y plantear la visión de trabajo, debes formalizar tu equipo de enviado y reportarlo. Recuerda que excepcionalmente también puedes conformar un trinomio. Esa sería la acción número 1. Y la acción número 2 sería, esta semana debemos trabajar y concretar para reportar la nueva casa donde plantarás un nuevo grupo de conexión. Especialmente reportarás a la persona que hará de anfitrión, que es una persona clave. En su defecto, escucha, puedes concretar o reportar el grupo de conexión ya asistente donde te unirás a trabajar con tu equipo de enviado, proyectándote a multiplicar ese grupo de conexión y de multiplicarlo pronto. Esta semana número 5 es una semana para accionar. Y ahora sí, me despido de esta clase 650. Levanta el arca y mójate los pies, esperando con impaciencia ya verte en la siguiente clase.